Bueno, estamos de vuelta y ahora sí vamos a hablar de un tema súper importante porque tiene una incidencia en la población. Nosotros en general tenemos cierta consideración acerca de lo que es la epilepsia, de por qué aparece o qué es lo que le produce a la persona, más que saber por qué aparece, cuáles son las consecuencias y cómo puede afectar la calidad de vida de esa persona. Y acá pongo como especial énfasis porque me da la sensación de que nosotros tenemos como en general mucho más prejuicio de lo que definitivamente afecta a la persona que está bien tratada. Está con nosotros la doctora Silvia Kochen, que es neurocirujana. Y ¿no es neurocirujana? ¿Qué? Neuróloga. Neuróloga. Bueno, yo puse neurocirujana, no sé, te agregué como un título. No. Neuróloga. No, viste que dijo desesperadamente, no. Bueno, neuróloga. Por ahora neuróloga, después por ahí la hacemos neurocirujana. No. Bueno, a ver, Silvia, ¿qué es la epilepsia? ¿Esto es bastante más frecuente de lo que uno supone? Sí, la epilepsia es la enfermedad más frecuente, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, sí, de las enfermedades que no se transmiten, o sea, que no son infecciosas. Y tiene una prevalencia, quiere decir que 1 cada 200 personas tienen epilepsia. Es muy frecuente. Es muy frecuente. Claro. Y es una enfermedad neurológica. Sí. Que afecta a cualquier edad, aunque hay 2 grandes picos, que es hasta los 15, 20 años y después de los 60, 65. A ver, cuando mencionás 2 grandes picos, en general, o sea, los casos se suelen diagnosticar antes o suelen aparecer antes de los 15 años o después de los 60. Sí aparecen, o sea, no es que sí no se diagnosticaron, puede ser que haya algunos, pero no, como que surgen en ese momento. Sí. Es una enfermedad que tiene mala prensa, yo voy a aprovechar que estamos acá en la televisión, que tiene mala prensa cuando no existía la televisión, que tiene mala prensa en la historia de la humanidad, que se atribuía a veces se le atribuían cosas buenas. Entonces, por ejemplo, gente que era tomada por las comunidades como que tenían atributos que otros no tenían y tenían en realidad crisis de epilepsia, faraones, por ejemplo. Ah, claro, como si eso fuera como algo sobrenatural que le sucediera a la persona. Sí, que eran adoradores del sol y que uno viendo los dibujos se da cuenta que tenía una epilepsia que es bastante rara, pero que es fotosensible. Sí. O se le atribuían cosas malignas, como que era una cosa demoníaca. Sí, que le había tomado el diablo, claro. Que por este motivo. O que los romanos se usa normalmente crisis epilépticas o crisis comiciales, porque en la época de los romanos, si alguien tenía una crisis, se consideraba de mal augurio y se suspendía el comicio. Entonces, y creo que tiene que ver esto porque es una enfermedad neurológica que cuando hay un grupo de neuronas, que son células como en la piel, sí, tienen la capacidad, por distintos motivos la adquieren de mayor excitabilidad. En ese momento, dependiendo de la zona de la corteza en la que está, se produce la crisis. Si se queda localizada, el paciente tiene síntomas que yo ahora puedo explicar. Si se generaliza, es lo que se describe en la Biblia. El paciente se pierde el conocimiento, cae al piso, puede tener extensiones tónicas, sacudidas clónicas. Y el que ve eso se asusta, porque puede pensar que se está muriendo, claro, que se trata de que se transforma en otra persona. Y eso dura entre segundos y 1 minuto en general. Sin embargo, es muy impactante verlo. Todos, en general, todos deben haber visto alguna vez alguna crisis de epilepsia. Luego el paciente se recupera y sigue su vida normal. Absolutamente normal. Creo que esto es lo que provoca tanto impacto en la sociedad y genera estigmas en la enfermedad. O sea, donde se le atribuyen al paciente con epilepsia cosas que son no ciertas. No hay una personalidad epiléptica, no hay un déficit intelectual por tener epilepsia. Lo que sí puede ocurrir es que la misma enfermedad que en algún momento provocó epilepsia puede provocar, por ejemplo, retardo mental o puede provocar alteraciones psiquiátricas. Pero para que tengas una idea... Pero es otra enfermedad de base, no es la epilepsia. Claro, el 70% de los pacientes que tienen epilepsia, o sea, sobre 100 pacientes, 70 se curan. Uno les da tratamiento médico y al cabo de 2 años, 3 años no repiten más crisis y se curan. Hay un 30% que no responden al tratamiento médico en forma adecuada. Nosotros hacemos en ese caso, y se hace en el mundo, cirugía, se hace cirugía de la epilepsia. Y se le puede ofrecer a un grupo de esos pacientes también un tratamiento adecuado. A ver, vamos a intentar desmenuzar un poquito para comprender. Estas crisis epilépticas no tratadas en tiempo y forma, ¿pueden ocasionar un deterioro neurológico? En realidad no hay evidencia de esto. Lo que ocasionan es un deterioro en la calidad de vida, porque si alguien estamos charlando ahora, tiene una crisis, se cae al piso, se golpea,
no puede hacer una vida cotidiana normal, no puede ir a trabajar, le provoca una alteración en la calidad de vida. No hay evidencias ciertas que provoquen un daño neurológico. Hay pacientes que tratados tienen muchas crisis, periodistas, médicos, sí, abogados, jugadores de fútbol de primera que sí, tienen crisis y no tienen ningún tipo de deterioro cognitivo. Perfecto. A ver, ¿existe otra sintomatología previa que yo pueda, que me permita a mí anticipar? Porque vos bien decías, bueno, efectivamente, cuando se tiene una crisis epiléptica, bueno, ya es más fácil, ya uno hace referencia en la consulta médica y en todo caso a partir de allí se evaluará al paciente si efectivamente se confirma el diagnóstico de epilepsia y de ahí el tratamiento. Pero tengo una instancia anterior, tengo una manera, tengo una sintomatología más sutil que me pueda dar cuenta. No, lo que puede ocurrir es que el paciente tenga crisis que no se diagnostican, porque son sutiles. El paciente, en general el diagnóstico se hace así. Una crisis de epilepsia se define como algo no provocado por algo. Sí. O sea, si alguien se golpeó la cabeza o tuvo una descarga eléctrica y tiene una crisis, eso no es epilepsia. Es algo que no está provocado inmediatamente por algo. Y que a veces, si está localizado, por ejemplo, en el lóbulo temporal, el paciente puede tener una sensación de extrañeza, no reconoce el lugar, una alteración como que ya vivió algo que nunca lo había vivido. Eso dura segundos, ahí para todo porque no se propagó esa actividad. Entonces, a veces eso no se diagnostica y se interpreta de distintas maneras. El famoso déjà vu, por ejemplo. Claro, eso es lo que acabo de decir. Digamos, ¿viste que No, esa hay uno sensación que es que viviste algo de lo que te está pasando? No, bueno, cada tanto eso es normal y de interpretación que se cree es que porque hay un hemisferio que lo toma antes que el otro. En el caso de la epilepsia... Qué bueno que me des una explicación lógica a eso. Me parece súper interesante, porque vos sabés que me pasa bastante seguido. Entonces uno tiene la sensación de que te conformás diciendo, bueno, sí, tuve un déjà vu. No, no, hay algo que sucede... Si te pasa muy seguido... Tengo que ir a verte. Me tenés que venir a verte, ¿no? Ay, Dios mío, como si me faltara algo, ahora tengo que... Le agrego Pero si pasa esto. excepcionalmente nos pasa a todos. Ok, o sea, pero si pasa muy seguido, esto podría ser un signo a consultar. Puede ser, pero en general el diagnóstico creo que en principio no es una dificultad. La dificultad radica en dos cosas. Una es que todo este estigma que rodea al paciente y que cuando la gente se entera empieza a darle atributos, por ejemplo, no sé, hiciste algo que a mí no me gustó, te enojaste. Ah, no, claro, se enojó, aunque sea justo el enojo. Ah, no, se enojó porque tuvo epilepsia. Esto es falso. Entonces, o sea, este estigma, esto perjudica. Pibes que son expulsados del colegio porque la maestra considera que lo pone en riesgo tener una crisis. O del colegio, de la universidad, o de los trabajos. Y yo ponía la atención en esto, porque esto sucede. Y uno puede decir, pero qué ridículo. No, no, pero en la práctica sucede. Sí, claro, maestras que no se pueden hacer cargo porque temen que ese chico que tenga un ataque de epilepsia o que eventualmente pudiera tenerlo, porque tampoco nadie garantiza que lo va a tener. Yo atiendo periodistas que me dicen, trato de ocultarlo porque si tuvo una crisis que es sutil, sé que si lo digo me pueden llegar a echar. O sea, quiero decir, esto está en todos los niveles sociales, culturales, cada uno con su interpretación y económicos. El otro tema que me parece importante destacar, porque nosotros damos una solución, y es que cuando el paciente, ese grupo que no responde al tratamiento médico y que se beneficia con el tratamiento quirúrgico, desde hace ya varios años, nosotros lo venimos haciendo en el Hospital Ramos Mejía y en el Hospital El Cruce, Néstor Kirchner, donde junto con el grupo, con todo mi equipo, que hay un grupo que somos todos, la gran mayoría somos investigadores del CONICET, además de ser médicos o ser docentes en la universidad, con el grupo del doctor Ciobane, que es el neurocirujano. Cuando dije así que no es porque a mí ver sangre no me gusta, operar no me gusta, pero eso es un tema médico, eso da para un análisis sociológico. Cuando a un médico le pones el título de otro médico, le agarra como un ataque de epilepsia. Esto te lo puedo decir, puedo dar fe de esta situación después de tantos años. No, pero aparte, bueno, no importa, igual. Además porque los neurocirujanos vienen ellos y muy abajo Dios, entonces yo Claro. Bueno, ahora volvamos al tema de la epilepsia. Y entonces, la segunda aspecto importante es que nosotros brindamos en hospitales públicos, sin ningún cargo, sin ningún costo, estudios que son de primer nivel mundial. Estos estudios se hacen, de hecho mañana vamos a inaugurar una nueva unidad de video-EG, en este caso en el Hospital El Cruce, donde vienen especialistas de primer nivel a nivel mundial. A ver, ¿no? Silvia, concretamente, aquel porcentaje de personas que tienen un diagnóstico de epilepsia, que no funciona el tratamiento farmacológico, porque este es el tratamiento, digamos, o sea, y esto es algo... tienen esta posibilidad quirúrgica. Esta posibilidad quirúrgica es una intervención
importante, eso es algo que se soluciona fácilmente, que la solución es la misma para todos los pacientes o depende de dónde esté ubicada esta crisis celular, digamos. También es importante mencionarlo. Esto se hace casi desde mitad del siglo pasado. Sí. Lo que pasa es que los avances tecnológicos de imágenes como la resonancia, de microscopio para que el cirujano vea mejor, de la disminución en los riesgos en la cirugía en anestesia, hace que se mejore todos los registros, todos los métodos, quiero decir, ¿no? Entonces, hay pacientes que uno no necesita hacerle nada más que el video electroencefalograma, que es un registro continuo, el paciente está internado, se lo filma y se lo registra. Y uno dice, empieza acá la crisis. Y uno le dice al cirujano, podés operar acá, porque acá empieza. La cirugía es una cirugía que tiene cierta complejidad, tiene que tener mucha experiencia el cirujano que la hace, pero la verdad que el riesgo es mínimo y el paciente anda muy bien. O sea, y se soluciona. Y se soluciona, o sea, en el 80-90%, se cura. Se cura. Y luego tenés el paciente que uno no puede decir con el electroencefalograma de cuero cabelludo, donde empieza la crisis y se colocan electrodos intracerebrales, que es en un quirófano. Nosotros estamos haciendo junto en este momento macro y microelectrodos para registrar también las neuronas, que esto se hace en pocos lugares en el mundo. Y uno después termina eso, que dura 5 o 10 días, y le dice al cirujano, se puede operar acá. Y se soluciona, claro. Otra cosa, cuando uno sufre de epilepsia, ¿hay algo que determina tener más crisis que menos crisis? Digamos, si no se está todavía en tratamiento, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, está claro. Esto es importante también, porque la epilepsia, uno de los mitos que aparecen es, si yo me pongo nervioso, si yo estoy triste, si me peleé con mi novio, con mi marido o en el trabajo, en realidad no hay ninguna evidencia que muestre esto. O sea, que no hay un detonante. Entonces, es un tema muy discutido, porque en realidad también ocurre que si uno está triste o está nervioso o duerme mal, si dormir mal provoca más crisis, pero si uno está mal, también se resfría más. Obvio. También se enferma, naturalmente, de eso Entonces, vamos a hablar. Esto puede ser que ocurra esto, pero en realidad nosotros trabajamos en investigación en un modelo experimental. ¿Eso qué quiere decir? En un modelo con ratas provocamos la crisis de epilepsia. O sea, que no es algo psicológico, no es no tiene una connotación. Yo en la ratita, en el modelo que yo hago, se llama en este caso Kidney, reproduzco el mismo tipo de crisis que se lo ve en el ser humano. Con lo cual, ahí sí, no hay ninguna duda. Se produce algo. No hay ninguna duda. Entonces, cuando el paciente dice, mire, noté que justo, no sé, fui a la casa de mi suegra. Y la noté angustiada y a partir de ahí tuvo el ataque de epilepsia. Y la verdad que hay que hacer lo que se llama una correlación. Es cada vez que está, porque muchas veces está muy tranquilo y muy bien. Sí, la falta de sueño es un elemento que desencadena, en algunos casos, crisis de epilepsia. Muy bien. Bueno, seguramente la doctora se queda porque van a haber consultas o no. Digamos, no sé si tiene que ir a juntarse con el neurocirujano, que viene el neurocirujano y Dios. Entonces no sabemos. Le vamos a pedir permiso si se puede quedar o no. Gracias, Silvia. Un placer, como siempre.